Ante todo agradezco a Época y en especial a su director, el doctor Roberto Dromi, que me permite participar de este importante seminario y hacerlo además en compañía de un panel tan prestigioso como el de esta mañana. Estados Unidos se encuentra cerca del estancamiento económico. La industria manufacturera norteamericana cayó en junio a su menor nivel en 3 años. Y el principal indicador de la actividad reveló una contracción de casi 4 puntos en un mes. Cayó de 53.5 a 49.7, esto es por debajo de la línea del 50 puntos, lo que indica contracción económica. Mientras que las nuevas órdenes que revelan la situación de la demanda efectiva se derrumbaron 12 puntos en el mismo periodo. Cayeron de 60.1 a 47.5. Lo curioso es que la caída de este indicador crítico de la industria manufacturera estadounidense, el ISM, no implica recesión en Estados Unidos. Lo que demuestra solamente es que sería inminente una situación semejante, esto es recesión, si el índice hubiera caído por debajo de 47 puntos, lo que no ha ocurrido. El ISM muestra que la economía estadounidense, la mayor economía del mundo, continúa creciendo. Como lo hace desde que terminó la recesión desatada a partir del colapso del Lehman Brothers y la subsiguiente crisis financiera internacional, lo que sucedió en septiembre del 2008. Desde entonces, desde julio del 2009, la economía estadounidense crece sostenidamente, pero lo hace a una tasa inferior a un promedio de 1% por año. Habría que agregar que esta débil tasa de crecimiento de la economía norteamericana, todo indica que no es circunstancial, sino que responde a una tendencia de largo plazo. En los últimos 4 años, el Producto Bruto Interno en Estados Unidos se expandió un promedio de 0,6% anual. Para advertir lo que significa esta cifra, conviene señalar que en las 6 décadas posteriores al fin de la Segunda Guerra Mundial, el promedio de crecimiento de la economía estadounidense fue 3.4% por año. 3.4% por año
0,6% anual promedio en los últimos 4. Quizá el indicador más relevante para mostrar el significado de esta cifra de bajo crecimiento económico, cercano al estancamiento de la economía norteamericana, es advertir que la tasa de crecimiento potencial de largo plazo de Estados Unidos en los últimos 100 años ha sido 3,1% anual. Lo que esto significa es que en los últimos 4 años la economía norteamericana crece 2,5 veces por debajo de su potencial de crecimiento de largo plazo. Es evidente que se aproxima un punto de inflexión en Estados Unidos. Si no hay un salto extraordinario de inversión, productividad y sobre todo calificación de su fuerza de trabajo, en un plazo históricamente breve, entre 1 y 5 años, no más, el estancamiento existente amenaza transformarse en una nueva normalidad de la economía norteamericana, la primera economía del mundo. En estos últimos 4 años, esta tendencia central de la mayor economía del mundo coincide con el traslado del eje del proceso de acumulación global a los países emergentes. En este sentido, este esbozo de una nueva normalidad en la economía norteamericana que se asemeja a una situación de estancamiento en el largo plazo, al haberse trasladado el eje del proceso de acumulación capitalista a los países emergentes, de los cuales los 3 principales son China, India y Brasil, esta coincidencia de esta tendencia al estancamiento de largo plazo de la economía norteamericana, en el momento en que el eje del proceso de acumulación se ha trasladado, tiempo de verbo pasado, de los países avanzados a los emergentes, arriesga transformarse en sinónimo de decadencia, lo que en la política mundial de nuestro tiempo implica irrelevancia creciente. Se puede hacer este cálculo con legitimidad. Para crecer en la próxima década, esto es 2010-2020, la que ya transcurre, a una tasa de 3% anual, lo que implica recuperar la tendencia de crecimiento potencial de largo plazo de la economía norteamericana de los últimos 100 años. Estados Unidos solo puede crecer sobre la base exclusiva del incremento de la productividad. Porque esta década que transcurre de la economía norteamericana y mundial es también la década
en que abandona la fuerza de trabajo estadounidense la generación nacida a finales de la Segunda Guerra Mundial, los denominados baby boomers. Los baby boomers, que se retiran en su totalidad de acá al 2020, son casi el 60% de la fuerza de trabajo industrial manufacturera norteamericana. Son ellos los que tienen el nivel de capacitación y de calificación que les permite ejercer los nuevos puestos de trabajo creados por la revolución tecnológica. Abajo de ellos no existe una generación de relevo con el mismo nivel de calificación y de formación profesional y técnica. Lo que esto significa es que, como el crecimiento de largo plazo de la economía norteamericana no se puede realizar en la década que transcurre por un incremento de la fuerza de trabajo, porque ésta tiende a disminuir significativamente, lo que esto significa es que para alcanzar una tasa de crecimiento anual del 3%, se requiere aumentar la productividad en esta década en más de 40%. Esto implica dejar de lado una visión gradualista de dónde está situado el eje del crecimiento económico norteamericano en los próximos años. Porque esta visión gradualista, que llevaría a pensar que el incremento de la productividad puede reducirse a no más del 20%, que es lo que ha sucedido en Estados Unidos desde el 2007 a este año, por un incremento de la productividad de la industria manufacturera que desde el 2007 a este año ha ascendido a más de 38%. Con un crecimiento de la productividad del 20%, no hay forma de que Estados Unidos recupere una tasa de crecimiento de 3% por año. Lo que esto implica es que para recuperar la tasa de crecimiento potencial de largo plazo, Estados Unidos requiere una verdadera explosión de incremento de la productividad, utilizando el término explosión con el criterio menos metafórico posible. Una explosión semejante solo puede resultar de una revolución tecnológica y organizativa, que son sinónimos en el cambio tecnológico del mundo de hoy, de mayor profundidad y carácter sistemático que cualquier otra conocida en la historia del capitalismo norteamericano. Superior incluso al boom de incremento de productividad que tuvo la industria norteamericana en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, cuando creció en esos años un promedio de 10% anual, lo mismo que China en los últimos 30. Ahora, más que un boom de inversión, lo que está en juego en Estados Unidos parece ser una de las varias revoluciones en el sentido estricto del término que ha tenido la historia norteamericana. Algo semejante al New Deal, Segunda Guerra Mundial, el impacto que tuvo la Guerra Civil norteamericana entre 1861 y 1865,
la revolución democrática y de expansión del capitalismo que encabezó Andrew Jackson. Según la Reserva Federal, las empresas estadounidenses dentro del territorio norteamericano tienen un flujo de capitales líquidos disponibles para realizar una inmediata inversión de 1.7 billones de dólares. Y las mismas empresas, en su totalidad transnacionales, tienen en el exterior un total de capitales inmediatamente disponibles para la inversión de 1.4 billones de dólares. Lo sorprendente en Estados Unidos es la disparidad creciente entre la capacidad de invertir que tienen las empresas estadounidenses y su mínima inversión en términos comparativos históricos. Lo que está en juego en Estados Unidos son sus raíces. Estados Unidos, la civilización estadounidense, es el único país del mundo avanzado, el único país del mundo capitalista avanzado sin pasado feudal. Por eso estima, esto es un rasgo característico de la cultura cívica norteamericana, que su razón de ser no está en el pasado, sino en el futuro. Y para esa misma cultura cívica, la nostalgia es una enfermedad letal. Además, Estados Unidos, como país, se especializa en adelantar el futuro. Lo advirtió Tocqueville en 1835, cuando dijo: Estados Unidos es el país del mundo donde el futuro llega primero. ¿Qué otro activo tiene Estados Unidos para realizar esta verdadera revolución tecnológica, organizativa, boom de inversión y de productividad que necesita para recuperar su tasa de crecimiento potencial de largo plazo? El Departamento de Energía acaba de informar que las reservas comprobadas de shale gas que existen solo en 3 estados, Colorado, Utah y Wyoming, la denominada cuenca del Río Verde, ascienden a 3 billones de barriles. Son más que el total de las reservas mundiales. Yacimientos de shale gas están identificados en 22 estados norteamericanos. Esto se refiere a solo 3 de esos estados. El año pasado, este sector, el sector del shale gas, recibió inversiones por 320.000 millones de dólares, que se estima, esto es lo que hace el Departamento de Energía, que preside el Premio Nobel de Física Stephen Chu, que se estima que se multiplican por 3, quizás por 4, en los próximos 10 años. China, hoy,
La economía china se encuentra en plena transición entre una expansión guiada por el aumento de la tasa de inversión que ascendió el año pasado a 46.4% del Producto Bruto Interno, sumado al incremento extraordinario de las exportaciones, que en los últimos 20 años, sobre todo a partir del 2001, incorporación a la Organización Mundial de Comercio, han crecido 30% anual promedio, y otra expansión centrada, esta vez, en el auge de la demanda interna y del consumo individual. Esto hace que el indicador decisivo de la economía china, con vistas al futuro, ya no sea la tasa de inversión, ni tampoco el nivel de incremento de las exportaciones, sino que el indicador decisivo es el que se refiere al aumento del consumo en el ámbito doméstico. En su reciente trabajo conjunto, el Banco Mundial y el Consejo de Estado de la República Popular, que preside el primer ministro Wen Jiabao, en su estudio denominado China 2030, que se refiere al despliegue de la economía china en los próximos 10, 20 años, las previsiones que realizan estos dos organismos, Banco Mundial, Consejo de Estado, son las siguientes. El Producto Bruto chino, tras haber crecido 9.9% anual entre 1995 y 2010, se ha frenado y alcanzaría un nivel de incremento de solo 7% por año entre 2014 y 2020, para luego estabilizarse a un ritmo todavía menor, de 5% anual, lo que ocurriría presumiblemente en el periodo 2028-2030. Lo que ocurre es que esta desaceleración está acompañada por un extraordinario incremento del consumo, que pasaría del 48.6% del Producto Bruto Interno en 2010 a 66% en 2030. El resultado, según estas previsiones, es que el Producto Bruto chino asciende este año a 7.500 billones de dólares. Esto lo convierte en la segunda economía del mundo, si no la primera, si se mide este Producto Bruto Interno en términos de capacidad de compra doméstica. Prevén el Consejo de Estado y el Banco Mundial que en 2020, con la desaceleración de la economía china,
que ya está en marcha. El Producto Bruto alcanzaría a 21.5 billones de dólares. Esto es, se triplica en 10 años. Y el consumo que asciende a 3.500 billones de dólares, hoy treparía a 13 billones de dólares en 2020. En otros términos, crece el consumo doméstico en China en la previsión conjunta Banco Mundial, Consejo de Estado, crece en 10 billones de dólares más sobre el nivel actual en una década. Esto es lo mismo que señalar que en 10 años aumenta el consumo doméstico en China a un nivel semejante al que tiene hoy el consumo doméstico de Estados Unidos. Y al mismo tiempo esto representa una ampliación del mercado mundial mayor que la duplicación del mercado mundial que tuvo lugar tras el colapso de la Unión Soviética en 1991. En ese momento, en ese punto de inflexión histórica en que se unificó el sistema por el colapso debido a su implosión de la Unión Soviética, la fuerza de trabajo del mercado mundial pasó de 1.500 millones de trabajadores a 3.000 millones de trabajadores en menos de 5 años. Lo previsible de esta ardua transición entre dos modelos de acumulación que está experimentando la economía china, lo previsible es que una vez concluida en términos históricos esta transición, el boom de consumo se traduzca en una verdadera explosión de las importaciones, sobre todo de bienes de equipo y de capital de alta tecnología y de alimentos, en especial granos y sobre todo soja y maíz. Hay que agregar que el crecimiento de China sobre la base de su demanda interna y el consumo individual, que es cada vez más la lógica de la acumulación de la República Popular, no es solo cuantitativa, sino también cualitativa. China también es parte de la nueva revolución industrial de la industria manufacturera, que es el dato estratégico central del mundo capitalista avanzado. Las empresas transnacionales radicadas en la República Popular representan ya el 20% del Producto Bruto Industrial y el 60% de las exportaciones. En el año 2004 había en China 107 laboratorios de alta tecnología de las empresas transnacionales radicadas allí.
ahora son 1.400. Y la estimación del Consejo de Estado, Banco Mundial, es que en 10 años treparían a 4.000, quizás 5.000. Estas empresas transnacionales que han trasladado sus centros de investigación científica y tecnológica, esto es la base de su innovación, a China continental, están encabezadas por las de alta tecnología, sobre todo las norteamericanas, precedidas en este camino por el traslado masivo de la industria de alta tecnología de Taiwán, que ha pasado a China continental. Esto que está ocurriendo en China, en la industria manufacturera china, es parte de esta corriente de fondo de la economía mundial. La industria manufacturera mundial ha dado un salto en los últimos 4 años y ha revertido la tendencia declinante de las 4 décadas previas, cuando se pensó que revelaba una tendencia sistemática a la desindustrialización. A partir de 2008, el segundo punto de inflexión de la historia del proceso de globalización, el primero 1991, el segundo Lehman Brothers 2008. La industria manufacturera ha crecido a una tasa mayor que el resto de la economía global. Se ha expandido a una tasa anual promedio de 17.7% desde el 2008 y ha dejado atrás la caída que experimentó durante 40 años. En 1970 la industria manufacturera era el 27% del Producto Bruto Global y en 2009 había caído a 16.2%. Más de 10 puntos de caída. Esto es lo que se denominaba desindustrialización. Lo que hay detrás de esto, este fenómeno de la recuperación de la industria manufacturera mundial, es un salto tecnológico que ha originado una nueva revolución industrial, que funciona en red y abarca todas las actividades de producción y de diseño completamente integradas, hiperconectadas, y que utiliza las tecnologías más dispares, provenientes tanto de la electrónica como de la biotecnología. La nueva revolución industrial, de la cual China es también uno de los protagonistas, la cabeza nuevamente es la industria manufacturera norteamericana, no es otra cosa más que la digitalización completa de la manufactura, transformada en una actividad capital intensiva, donde la mecanización y la línea de ensamblaje han quedado definitivamente atrás, y en la que el factor trabajo, esto es el trabajo directo, individual, físico, ha perdido relevancia al punto de desaparecer de su ecuación como fenómeno de acumulación capitalista. El crecimiento de China conviene agregar que cuando se menciona el crecimiento de China, se hace también relevancia, se otorga también relevancia al crecimiento de la totalidad de la región asiática, el grado de integración, sobre todo industrial, en especial en la industria manufacturera,
entre la economía china y el resto de las potencias industriales asiáticas es mayor en términos estructurales que el que existe dentro de la Unión Europea. Por eso lo que se puede decir de China se puede señalar también respecto a Asia. Y atrás de esto, atrás de este crecimiento de excepción, hay un fenómeno sociológico de raíz demográfica, que junto con la urbanización son las dos tendencias de fondo socioeconómicas de los próximos 20 años. Es la emergencia de una nueva clase media global. Esta nueva clase media global, junto con el fenómeno de la urbanización en los países emergentes, en primer lugar los asiáticos, es lo que está atrás del superciclo de los commodities que comenzó en el año 2001 y en el que por primera vez en 100 años de la historia del capitalismo la demanda comenzó a crecer por encima de la oferta a pesar del crecimiento excepcional de esta última. Este superciclo de los commodities, de todos ellos al mismo tiempo, granarios, metalíferos, energéticos, es el tercero en la historia del capitalismo. El primero fue consecuencia de la irrupción de Estados Unidos en la economía mundial después del fin de la Guerra Civil Norteamericana. El segundo coincidió con los 30 años gloriosos de recuperación y reconstrucción de la economía europea a partir del Plan Marshall y de la recuperación y reconstrucción de la economía japonesa a partir de su propio Plan Marshall, que fue el gasto norteamericano en la Guerra de Corea. Este es el tercero. Este fenómeno, que está directamente vinculado a las posibilidades de la Argentina y en general de América del Sur, que comenzó en 2001, se encuentra plenamente vigente y resulta ajeno al agravamiento de la crisis europea. Todos los países de América del Sur, encabezados por Brasil, comparten dos rasgos estructurales en su comercio exterior. En primer lugar, todos ellos, encabezados por Brasil, más de la mitad, en el caso de Brasil, 62%, que ha sido 71% en los primeros 3 meses de este año, de sus exportaciones son materias primas. Segundo rasgo común del comercio exterior de América del Sur, su principal socio comercial es China y los países asiáticos. Por eso las dos fuerzas fundamentales que arrastran este superciclo de los commodities son, por un lado, la urbanización en China, Asia y el mundo emergente. Y en segundo lugar, el auge de la clase media global, definida en forma muy conservadora por el Banco Mundial, como aquella que dispone de ingresos y por lo tanto capacidad de gasto de entre 5.000 y 30.000 dólares anuales. Entre 2001 y 2008,
el mercado mundial de commodities, de todos al mismo tiempo, creció 129%. Y tras la breve pausa de la crisis financiera mundial, 2008-2009, ha crecido otros 10 puntos. Lo que significa la urbanización en China, quizá una respuesta tentativa podría formularse en los siguientes términos. Hoy China tiene 170 ciudades de entre 1 millón y 3 millones de habitantes. Y hay 60 nuevas ciudades, sobre todo en los cordones urbanos del interior del país. Hay 60 nuevas urbes en construcción de no menos de 3 millones de habitantes cada una. En términos comparativos, lo que esto significa podría advertirse a través del siguiente dato. La Unión Europea, esto es los 27 países que integran la Unión Europea, tienen en conjunto 35 ciudades con más de 1 millón de habitantes. China tiene 170 y 60 nuevas en construcción. Por eso es que el vínculo fundamental de América del Sur, encabezado por Brasil, se da con esta nueva realidad surgida del cruce urbanización, emergencia de una clase media global. Esto es lo que The Economist Intelligence Unit advierte como la nueva clase media global. Y esta es la participación de Asia en esta nueva clase media. De acá al 2020, el 75% del crecimiento de la clase media global va a ocurrir exclusivamente en 2 países. Uno es China y el otro es India. La emergencia de esta poderosa clase media, nueva, con valores y expectativas propias de su condición, se da en el caso de China, en una de las sociedades más interconectadas del mundo actual. Los usuarios de Internet en China superan ya los 500 millones. Hay más usuarios de Internet en China, 200 millones más de usuarios de Internet que el total de la población norteamericana. Y esto sucede cuando China está experimentando no solo una transición entre 2 modelos de acumulación de carácter irreversible, sino cuando también está experimentando una profunda transición en su sistema político y también habría que agregar en su propia percepción respecto a su identidad nacional. Estos serían algunos de los rasgos sobre Estados Unidos y China en el momento actual. Muchas gracias.